La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y le agradezco a Federico Dorin, que es diputado por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México, el que toma esta comunicación. Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pedro, feliz fin de semana. Venimos saliendo de ese para entrar a la triste realidad de la ciudad. Híjole. Oye, Escuché Federico, con lo del concierto de Pan y Circo, por eso lo de feliz fin de semana. Es que es pan e circo, ¿no? Esto lo sabían muchos de los emperadores que en Roma hicieron del pan y el círculo y el circo el espectáculo para mantener a los pueblos tranquilos. Y fíjate lo que son las cosas. Una convocatoria de 280,000 personas, o no sé cuántas hayan sido, ¿no? Pero para el domingo, y después una marcha tan claramente provocadora como la que fue la marcha y el saldo de la marcha por la protesta de los 8 años del caso de Ayotzinapa, que pues nos hace ver lo lento de la justicia en México, lo lento de la verdad en nuestro país y sobre todo el involucramiento de fuerzas federales castrenses ligadas con estos hechos oprobiosos que nos dejan un saldo tan amargo de lo que pasa en México. Y a ver, yo coincido contigo porque el saldo es peor hoy, 8 años después, que lo que fue originalmente. Yo diría en términos generales, el malestar social con lo ocurrido en Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto, fue la obstaculización para encontrar la verdad y una narrativa que no convenció. Pero incluso ese gobierno permitió que vinieran peritos extranjeros independientes pagados por el gobierno que revisaran en tiempo real los peritajes, el actuar de Cerón, el actuar de Murillo Karam, cosa que no ha pasado en este gobierno. Y ahora vemos este pleito entre Encinas y Gertz sobre quién pretendió ocultar los hechos que sí confirmaban la participación de las Fuerzas Armadas. Hoy un periódico en primera plana confirma, por un asunto que ya sabía que estaba en la corte en Estados Unidos, pues que el ejército tuvo participación directa y que estaba en algunos casos pues metido hasta las cachas con lo ocurrido. Y la marcha lo que refleja es el hartazgo de que no se avance en la justicia, que este gobierno que alentó la esperanza de encontrar vivos a los muchachos les mintió y les ocultó la información como sintieron que lo hizo el gobierno anterior, y pareciera que tienen menos acceso al diálogo ahora con el fiscal Gertz y con Alejandro Encinas que el que forzadamente lograron tener con Murillo Karam en ese gobierno anterior. Y la marcha como tal, a mí me dio la impresión de que fue, si no tolerada, apapachada. El secretario García Harfuch había hecho mejores esfuerzos en marchas anteriores, concretamente las del 2 de octubre, para blindar y tapiar algunos comercios en la Avenida del Paseo de la Reforma y la entrada al centro histórico. Y pareciera que ahora la única prioridad fue el Palacio Nacional. Dejaron vulnerable otra vez el Ángel de la Independencia, que acuérdate que ya lo habían dañado alguna vez las colectivas feministas y que se costó cerca de 13 millones de pesos repararlo. Estuvo cerrado algunos días. Y ahora eso volvió a pasar. Entonces me parece que la prioridad era cuidar al presidente, cuidar la imagen del presidente, y volvieron a descuidar la ciudad, pudiendo haber hecho cosas que se hacían antes, esas vallas metálicas, esos tapiales que ponían para evitar daños a comercios privados, y ahora abandonaron más esa suerte a muchos de los capitalinos. ¿Sabes qué, Federico? Yo veo en este tipo de escenas, digo, muchas cosas irregulares, por supuesto, pero siento un enorme enojo de la sociedad. Siento a México enojado. Siento un México de agravios acumulados, de engaños, de rabia, Y esto pues es un pésimo consejero para el presente y para el futuro de México. Yo quisiera ver a un México más razonable, más ponderado, más deseoso de construir y no de destruir, de armonizar y no de vandalizar, pero finalmente a eso nos orillan estos manejos que prometen verdad cuando lo único que hacen es revolver la verdad o las medias verdades y hacer de esto un claro manejo político con un propósito real
de manipular todo para llegar a objetivos de carácter estrictamente político y nada más. Y con una traición enorme, porque, a ver, muchas de estas personas que se expresaron ayer nunca depositaron su confianza en el gobierno de Peña Nieto. Sí lo hicieron en este gobierno. Y cuando tú ves que en el informe se consignaban 83 responsables, se perdía ejercer acción penal en contra de 83 y misteriosamente desaparecen 21 órdenes de aprehensión porque decide la fiscalía que esos 21 casos en los que la mayoría son integrantes de las Fuerzas Armadas no se les va a procesar penalmente ante un juez de control, pues entonces te da la sensación de doble traición. En el gobierno anterior el reclamo era que no permitían el acceso a los cuarteles, lo acaba de decir Cienfuegos ayer en la empresa. Yo por ningún motivo iba a permitir el acceso a mis cuarteles, pero ahora pasamos no solo de no tener el acceso a los cuarteles, sino de tener la información que confirmaba la participación y la exoneración política, y nada más política porque al presidente hoy día que cambió de opinión no le conviene llevar carpetas de investigación en contra de integrantes de las Fuerzas Armadas. Si el presidente estuviéramos en otra coyuntura política, si no se hubiese planteado todavía ese quinto transitorio por parte de Alito, y eso se hubiese planteado, ponle tú, en el mes de noviembre o diciembre, quién sabe cómo se habrían judicializado o no esas carpetas de investigación, pero estas familias, ese dolor de injusticia, pues sabe que lo están negociando a cambio de que prospere una maltrecha minuta en el Senado, y al menos eso hay que decirlo, Peña no utilizó el sufrimiento de las familias como divisa política de intercambio. Puede que les haya obstaculizado el acceso a la verdad, puede que haya tratado de ocultar la información que confirmase participación de elementos de las Fuerzas Armadas, incluso está el caso de Ángel Aguirre, que como tú recuerdas tuvo que separarse el cargo de gobernador. O sea, había políticos pagando consecuencias políticas, valga la redundancia, de los hechos. Ahora no hay un solo político, no hay, salvo el caso de Tomás Herón, que no logran su extradición de Israel, y que ya viste este odio que tú bien señalas. Qué terrible expresión de intolerancia en la embajada de Israel en México, con consignas y leyendas abiertamente inaceptables. Una cosa es que no prospere la extradición, pero a ver, el gobierno de Israel permitió que buscaran a Tomás Herón, fueron funcionarios del gobierno de López Obrador a tratar de convencerle de que se entregase, de que aceptase la extradición a cambio de criterios de oportunidad, y no lo lograron. No es un asunto de falta de voluntad del gobierno de Israel, simplemente pues no ha prosperado legalmente. Te pondría otro caso, el de Mauricio Toledo. Pues Mauricio Toledo lleva ya casi 6, 7 meses desde que se acordó en Chile su extradición, y ahí yo no veo a nadie saliendo a las calles a reclamar que vengan y que lo traigan, a pesar de que tiene muchas cuentas pendientes, como buen pillo que fue en sus devenires en la alcaldía de Coyoacán. Entonces, es este odio de los mexicanos que se están irando desde la mañana. Y bueno, pues si tú, como dicen en el refrán, si tú sembras odio, cosechas tempestades. Tenemos un presidente que se dedica a sembrar odio, se dedica a descalificar a los que piensan distinto, y eso no puede traer nada bueno. Hay políticos como Monreal que tratan de atemperar eso y luego también se ven inmersos en las patas de un caballo, y por intentar hacer política les va peor. Entonces el estímulo a hacer política dentro de Morena hoy día está muy menguado, y esa es una muy mala señal. Coincido contigo. Federico, pues esto va a seguir, y yo pienso, desafortunadamente creo que el ambiente en México, aparte de estos casos en lo particular que tú has visto, en lo general veo a un país que todos los días acumula agravios, que todos los días amanece con sorpresas que verdaderamente nos tienen a todos atónitos, tiempos inéditos, Federico, que mira que hemos visto irregularidades en nuestra vida, ¿no? Bueno, yo pues por edad pues más que tú, pero se repite. En la de Segalmex de Ignacio Valle es el mismo que estuvo en la leche de Chernobyl en la época de Salinas de Gortari. O sea, si nombras a alguien con ese antecedente en Conazú, con Segalmex, pues ¿qué esperabas? Solo que la historia se repite en una nueva estafa maestra. O sea, hay errores cíclicos en la política mexicana. Sí, y actitudes iguales, ¿eh? Y el país, pues esperando un cambio. Te agradezco como siempre, Federico, y espero tener constantes oportunidades de hablar contigo de tantas cosas que hay que hablar. Te mando un abrazo encantado. Y te agradezco. Gracias por la invitación. Buenos días. Gracias.
Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.